El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. El libro de los Números nos presenta este pasaje donde Balaam, considerado un profeta, pero más que un profeta era un hechicero, y en la antigüedad, cuando una persona tenía coraje, odio contra alguien, pues mandaba llamar al hechicero para que profiriera amenazas o conjuros contra aquella persona por la cual se sentía el odio y el coraje. Balaam, por lo tanto, ha sido llamado para proferir amenazas, conjuros contra el pueblo de Israel, próximo a entrar ya a la tierra prometida. Y entonces Balaam, invadido por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor, no profiere amenazas o conjuros contra el pueblo de Israel, sino al contrario, movido por el Espíritu del Señor, habla oráculos que se convierten en profecías. Y la profesión que a nosotros más nos interesa en este tiempo del Adviento es la que dice al final, ¿verdad?, que aparecerá o surgirá de Israel una estrella, Jesucristo. Para nosotros es la presencia de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que viene a gobernar a su pueblo, que viene a liberarlo. Esto ya nos refleja a nosotros una enseñanza. Si Balaam, que era un pagano, no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, es invadido por el Espíritu del Señor y capaz de decir cosas buenas, eso es la bendición, ¿no? Por otro lado, la maldición es proferir amenazas, conjurar contra alguien. Pero Balaam bendice, es decir, dice cosas buenas del pueblo de Israel. Si Balaam, siendo un pagano, es invadido por el Espíritu del Señor y capaz de decir cosas buenas sobre un pueblo, con cuánta mayor razón y obligación tenemos cada uno de nosotros, que desde el bautismo poseemos al Espíritu Santo. Entonces, por obligación estamos llamados nosotros a bendecir, a decir bien, a decir cosas buenas siempre de los demás. Por eso la calumnia, la maldición siempre es uno de los pecados más graves. Yo ya lo mencionaba en alguna ocasión, inclusive la criticar, juzgar, calumniar, es todavía un pecado más grave que la lujuria, que los pecados contra el sexto mandamiento. Y a veces pensamos que el pecado contra el sexto mandamiento es muchísimo más grave, es más escandaloso, ¿no? Juzgar, criticar es más grave que los pecados contra el sexto mandamiento.
Y fíjense cómo a veces ponemos más cuidado en deshacernos de la lujuria, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de las prácticas inmorales, que de la crítica, que del juicio. Por obligación, nosotros que poseemos en sí al Espíritu Santo desde nuestro bautismo, y más aún por la confirmación, estamos llamados a dejarnos llevar y mover por ese Espíritu que dice cosas buenas siempre de los demás. Hagamos siempre el esfuerzo por decir bien de los demás, no por decir mal o maldecir a los demás. La maldición no siempre tiene que ser desearle un mal a una persona, sino es decir mal, hablar mal. Ya el hecho de criticar, de juzgar a una persona, ya estoy maldiciendo a la persona. Y no necesariamente le estoy deseando mal a una persona, ya estoy hablando mal. Estamos llamados a bendecir, a decir siempre cosas buenas. El Antiguo Testamento nos narra diferentes bendiciones que los patriarcas decían a sus hijos antes de morir. Antes de morir llamaban a todos los hijos y a cada uno lo bendecían, es decir, le decían cosas buenas que le iban a acontecer a una persona. Nosotros estamos llamados siempre a eso, a hablar bien de los demás y a decir cosas buenas sobre las personas. Nuestros buenos deseos siempre deben estar presentes, no solamente en momentos particulares, ¿no? Solemos desear muchas cosas buenas, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de una persona y le felicitamos, cuando, por ejemplo, en estas fechas de Navidad, ¿no? Comenzamos a desearles cosas buenas a la gente, nos saludamos y al despedirnos, pues les deseamos cosas buenas. No solamente el decir cosas buenas de los demás tiene que ser en momentos específicos o fechas importantes, sino siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que tenemos siempre que decir cosas buenas de los demás? Porque poseemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice la Sagrada Escritura, habla por nosotros, habla a través de nosotros. El Espíritu Santo, dice Jesús, es el que nos induce a llamar Padre a Dios. El Espíritu Santo, entonces, por lo tanto, tiene que expresarse a través de nosotros, tiene que manifestarse a través de nosotros. Pues eso, en primer lugar, que tengamos siempre en cuenta, por poseer al Espíritu Santo, estamos llamados a decir siempre cosas buenas de los demás. Que de veras nos esforcemos por erradicar de nosotros la crítica. Criticar es maldecir, juzgar es maldecir. Y no necesariamente le estoy deseando un mal a la persona, pero estoy hablando mal de la persona. Esforcémonos. De nosotros que poseemos al Espíritu Santo, no puede existir este tipo de actitudes. Que nos esforcemos. La crítica y el juicio es una de las cosas más fáciles de hacer, y es la más peligrosa. Es la más peligrosa. Tanto así que el Papa ha llamado con este nombre, ¿verdad? Que cada persona que juzgue o critica se convierte en un terrorista. Es un terrorista. O un sicario. Otra palabra que también ha utilizado el Papa. Es un sicario. Y conocemos bien nosotros estos términos. ¿Quién es un sicario? Pues eso es lo que somos, terroristas o sicarios, cuando juzgamos y hablamos mal de los demás. Que siempre bendigamos a todos, siempre digamos cosas buenas de los demás, pero que decir cosas buenas también esté acompañado
y que sea sincero, porque alguien puede decir cosas buenas de alguien, pero por quedar bien con la persona. No, que de veras sea algo sincero, algo honesto, que salga de veras desde lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente de los labios para afuera, sino que desde dentro yo sienta el deseo y la necesidad de decirle cosas buenas a esta persona que tengo delante de mí. Y no simplemente una cuestión pues de educación o simplemente para quedar bien. Digo cosas buenas de la persona, ¿no? Que hagamos de esto un acto de honestidad que surja desde el interior de cada uno de nosotros. Esto, queridos hermanos, nos lleva al siguiente punto que el Evangelio nos presenta. De repente el Evangelio puede parecer como un Evangelio curioso, hasta da risa de repente por la actitud de Jesús. Es como que, pues usted no me dice, pues yo tampoco les digo, ¿no? Como una especie de, pues no sé, una actitud que de repente solemos tener muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo como discuten los niños de repente también, ¿no? Pues no haces esto, pues yo tampoco te digo. Pero esto esconde para nosotros una gran enseñanza. ¿Por qué Jesús tiene esta actitud frente a los sumos sacerdotes y a los ancianos que le preguntan sobre la autoridad con la que realiza los milagros, sobre la autoridad con la que habla? ¿Por qué Jesús no les dice? O sea, pues tan simple decirles, pues la autoridad me viene de Dios, la autoridad me viene porque yo soy Dios. Pero es que aquí hay algo más profundo. No se trata únicamente de dar una respuesta por dar una respuesta a una pregunta. Se trata de entender y comprender una realidad. Es como todo. Hay cosas que un niño no puede entender. Hay realidades que un niño no puede entender por su edad. Y que se necesita esperar un tiempo o explicar más a detalle para que sea capaz de entender. Pienso, por ejemplo, cuando muere tal vez el papá o la mamá de un niño de apenas 3 años que todavía no logra entender la realidad de la muerte, se le suele decir, ¿no? Pues se fue de viaje. Se fue de viaje y no sabemos cuándo va a regresar. El niño entiende que es irse de viaje, pero no entiende la realidad de la muerte. Aquí se trata de que los sumos sacerdotes y los ancianos sean capaces de entender una realidad más profunda que una simple respuesta. Es que si Jesús les da la respuesta, van a tener la respuesta, pero no van a entenderla. Y aquí no se trata únicamente de dar respuesta, se trata de entender la respuesta. Por eso Jesús les dice, bueno, yo les voy a contestar si ustedes al mismo tiempo me responden otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? ¿Saca Jesús entonces a colación el tema de Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque nadie puede aceptar la autoridad de Jesús. Nadie puede aceptar a Jesús si no acepta antes a Juan. El pueblo de Israel no habría podido aceptar a Jesús si no aceptó el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la finalidad del mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Preparar. Anunció un bautismo de conversión y de arrepentimiento, que la gente se convirtiera, se arrepintiera de sus faltas, de sus pecados, para que limpio, libre, pudiera entonces aceptar a Jesús. No se puede aceptar a Jesús, por lo tanto, esta es la realidad que hay que entender. No se puede aceptar a la persona de Jesús si no nos convertimos, si no llevamos una vida de veras de arrepentimiento. No es simplemente, pues sí, acepto a Jesús, no. Se tiene que probar con nuestra vida
que estamos arrepentidos, que hemos cambiado. Por eso desde la antigüedad, cuando una persona quería hacerse cristiana, entraba en un proceso que llamamos, y que se conserva todavía en la iglesia, de catecumenado. El catecumenado era este proceso, o es este proceso de arrepentimiento y conversión para poder abrazar a la persona de Jesús. Porque bien sabemos nosotros que el pecado y Dios no se llevan. O desplazamos de nuestra vida el pecado para dar paso a Dios, o simplemente nos quedamos con el pecado, pero no con Dios. A fin de que Dios reine en nuestro corazón, a fin de que tengamos a Dios dentro, es necesario despejarle el espacio, es necesario cambiar, convertirnos, arrepentirnos. Por eso los sumos sacerdotes y los ancianos no van a entender si Jesús les da la respuesta de dónde viene la autoridad con la que actúa. Porque primero ellos no han aceptado a Juan el Bautista, lo han rechazado. Ya escuchamos en un evangelio de la semana pasada aquel pasaje cuando Jesús reprocha, porque vino Juan Bautista y dijeron está endemoniado, porque vive de una manera ascética, vive de una manera extrema, y dijeron está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que convive con los pecadores y come con ellos, y dicen es un glotón y un borracho. Si ellos mismos no han sido capaces de aceptar el mensaje de Juan el Bautista para disponerse y prepararse a recibir a la persona de Jesús, entonces por más que Jesús les diga la respuesta, no la van a entender y mucho menos lo van a aceptar. En nuestra vida entonces necesitamos esto. Para tener a Dios en nosotros necesitamos abrirle paso en la vida, despejarle y llevar una vida de conversión profunda. Debemos esforzarnos para no vivir esta doble vida presente en muchos de nosotros, que por un lado practicamos muchas obras religiosas, como venir a misa, confesarnos, rezar, pero por otro lado, nuestra vida llena de pecado. O atendiendo a lo que decía en un principio, este pecado de los más graves, ¿no? La crítica, el juicio. Aquí nos venimos a dar golpes de pecho y afuera criticamos a todo mundo, a todo, sea quien sea, nadie se nos escapa. Esa es una contradicción. No tenemos a Dios. Una persona que juzga, una persona que critica, una persona que hace mal a otra persona, no tiene a Dios, aunque venga todos los días a misa, aunque comulgue todos los días, no tiene a Dios. Y debemos entender esto. Tiene a Dios en su corazón quien vive y expresa las obras de Dios. No el que reza mucho, no el que comulga todos los días, no el que se confiesa cada 8 días, no, el que hace las obras de Dios. Ese es el que tiene a Dios, el que hace las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? El amor, la justicia, la misericordia, la compasión, la paz. Esforcémonos. Igualmente, no podemos tener a Dios si todavía sigue habiendo en nosotros pecado, si no nos estamos esforzando en erradicar. El pecado es un impedimento para tener a Dios y para disfrutarlo. ¿Cómo vamos a vivir plenamente la fiesta de la Navidad si el pecado está ahí presente en nuestra vida? El pecado es frustración.
Es frustración, no nos deja disfrutar verdaderamente. Pero eso es necesario purificar, limpiar, arrepentirnos. Tengámoslo presente. Para tener a Dios necesitamos entrar por el proceso de Juan el Bautista, arrepentimiento y conversión. Pidamos a Dios que nos conceda estas dos gracias importantes. Conscientes de que poseemos al Espíritu Santo, que hablemos siempre bien de los demás, que bendigamos siempre a los demás y que erradiquemos el juicio y la crítica. Segundo, que nos esforcemos por poseer a Dios y tenerlo en nosotros a través de un camino sincero de arrepentimiento y de conversión. Que así sea.